Tengan todos ustedes muy buenas tardes, jóvenes. Vamos a comenzar nuestra primera sesión virtual del día de hoy, sábado 18 de abril del 2020, correspondiente a esta clase virtual a la materia de Administración 2 de la Universidad NUR, ¿no? Como ustedes pueden apreciar, jóvenes, en esta sesión inicial vamos a hablar un poquito de la evaluación parcial, es decir, vamos a hablar de que estamos comenzando hoy nuestra unidad 4, ¿no? Toca ver el tema de prepararlos un poco cómo va a ser nuestra evaluación, que va a ser la siguiente. Resulta que hay una información que darles, quiero compartir en este momento mi pantalla para un poco explicar bien esto. Aquí. Fíjense por favor que acá nosotros, según nuestra planificación, hoy 18 de abril, pues nos toca ver un poco el tema de seguir viendo un poco los análisis, pero ya tendríamos que entrar a la organización. Nos hemos atrasado un poquito porque siempre sucede en este tema de ser esencial las cosas, ¿no? Teníamos que hacer la anterior semana todas las estrategias, terminarlas las estrategias, pero no hemos podido porque la verdad que es muy pesado este tema de los análisis, pero resulta que hoy vamos a continuar y ya la siguiente unidad vamos a hacer el proceso de organización. Recordarán que el 2 de mayo estaban las clases suspendidas por las elecciones nacionales. Esas clases se trasladaron para el 16 y el 16 iba a ser nuestra evaluación parcial, que es la unidad número 5. Habíamos quedado con ustedes que el 10 de mayo iba a ser nuestra clase de reforzamiento para poderles explicar a ustedes cómo va a ser la evaluación parcial de esta materia. Pues resulta que el vicerrector nos ha pedido de que al no haber elecciones generales el 3 de mayo, las sesiones, como van a continuar virtualmente, se van a llevar con total normalidad. Buenas tardes, Luisa. Buenas tardes, Loren, ¿cómo está? Así que por favor tomen en cuenta que ahora esta clase se traslada ya, la de aquí. Vamos a tomar el examen en esa fecha, ¿ya? Así que yo acá lo estoy cambiando. Así que el 2 de mayo pasamos clases normales. Anótense por favor ahí. Y en esa fecha, ¿Se lo puede repetir la fecha, por favor? No lo logré escuchar. el sábado 2 de mayo, la siguiente clase es totalmente normal. Sábado 2 de mayo. No vamos a suspender la actividad porque al no haber ya elecciones generales, todo se transforma de manera normal, ya todo queda en la normalidad. Ahora, lo bueno de esto es que vamos a terminar, si Dios mediante, antes, ¿no? Inclusive de los de presencial, pero la premisa del vicerrector es tal vez darles a ustedes una clase adicional para que puedan ustedes, cuando volvamos a la universidad, dar su examen en presencial allá, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver más adelante, de todas maneras, pero quiero que por favor tomen en cuenta que nuestro examen para la siguiente unidad será el 2 de mayo. Y en esa fecha, la evaluación la vamos a tomar al inicio de la clase, es decir, comenzamos 4:15, a rajar vamos a comenzar 4:30, porque este examen es bastante largo. Y les explico cómo va a ser este examen. Este examen tiene dos procesos de elaboración. El primero es un cuestionario, ¿no? ¿Se acuerdan que ustedes en la plataforma encontrarán este simbolito que significa que es un cuestionario? Ustedes cuando entran acá pillan preguntas de falso y verdadero, preguntas de selección múltiple,
preguntas de respuesta corta, ¿no? Entonces, ese va a ser un primer, proceso que ustedes van a hacer, que es la evaluación en plataforma. La segunda evaluación que van a hacer es la evaluación práctica, y eso va a estar en función a una tarea. La tarea, como ustedes recordarán, es la misma que ustedes han venido haciendo, por lo tanto, estoy aquí en otra materia, me voy a entrar a la de ustedes. Pero como se me fue la plataforma, estaba teniendo problemas hace un momento. Se me colgó ya. Que estamos en la hora pico ahorita, ¿no? Entonces les decía de que va a haber una tarea donde ustedes ahí van a tener otras preguntas ya prácticas que van a tener que hacerlas en su cuaderno, y una vez que terminen esas 2 o 3 preguntas que van a ver ahí, le sacan foto como siempre hacen y la suben a la plataforma. Eso tiene que ser hecho en el formato, en el horario, perdón, de la clase, ¿ya? Así que ustedes tienen que estar las 2 horas conmigo y conectarse constantemente para, si alguno tiene alguna duda, alguna pregunta, pues yo voy a estar acá ayudándoles un poco a responder sus dudas que tengan, ¿ya? Eso por si acaso lo vamos a ver en la clase de reforzamiento que vamos a tener definiendo hoy el horario y el día que ustedes quieran pasar conmigo esa clase de reforzamiento. Recuerden ustedes que eh, en la anterior sesión, y sabes, cuando llegamos en el primer día de clases, dijimos que iba a ser el 10, ¿no? A ver. Inicialmente era el 10, creo. Entonces, sí, ahí está, el 10 de mayo. Que eso lo quedamos para un domingo, si mal no recuerdo, ¿no? Sí, era domingo. Pero ahora como va a ser virtual, ¿no? No necesariamente ir a la universidad porque seguimos en cuarentena, podemos hacerla, si ustedes gustan, en la noche la clase, o ver otro día que todos puedan, ¿no? Pero por ahí de repente hay personas que pasan clases y no pueden, ¿no? Entonces, o si quieren lo hacemos nomás domingo como estaba establecido, y si el examen ahora es el 2, tendríamos que ir viendo de pasar la clase a más rajar el próximo fin de semana, que sería domingo 26, ¿no? Ustedes deciden qué día, o entre semanas si pueden, y en la noche, ¿no? ¿Qué me dicen? Eso podría ser entre los miércoles, puede ser. Ya, dime, Claudia. Entre semana podría ser en la noche, como dice. Sí, ya, perfecto. ¿Alguien no puede en la noche pasar clases? Porque este modelo esta clase va a ser para hacer un simulacro, un modelo de examen. Dicen, yo paso clase todas las noches menos los miércoles. No sé si alguien más puede miércoles. Ya, Michael puede en la noche, dice. ¿Todos pueden el miércoles en la noche? Sí. Sí. Sí, listen. Ya. Okay. Sí, listen. ¿Qué miércoles Sí. quieren entonces? ¿Quieren este miércoles ya nomás? Que sería el miércoles 21, 22, ¿no? Dicen, el miércoles, ¿a qué hora más o menos de la noche sería? Son 2 horas y media de clase, ¿no? Tiene que ser más o menos 7 para terminar 9 y media, o 8 para terminar 10 y media. Ah, está bien, sí. A las 7, listen. ¿A las 7? A las 8 podría, listen. Ya, a las 8 entonces. Voy a poner aquí a las 8 de la noche, ¿ya?
Vamos a habilitar acá un ratito esto. Entonces la clase de reforzamiento para las 8. ¿No? 22 de abril a las 8 de la noche. Okay. Entonces ahí les voy a explicar cómo vamos a hacer este modelo de examen para que ustedes estén preparados y el día que toque ya la evaluación no se vean sorprendidos. No se olviden que esta clase sí o sí es igual asistencia obligatoria para ustedes, por lo tanto, por si acaso aquellas personas que no están participando de las sesiones están con falta y tengan mucho cuidado con el tema de que se les pase, ¿no? Las clases, las faltas, la inasistencia. Entonces, muy importante que me informen, ¿no? Hasta ahora nadie se me ha pronunciado con algún problema que tengan, así que espero algún comentario después de la clase o entre semanas, ¿ya? Bueno, no, la asistencia la hago en la tercera sesión, Jorge. Esta es nuestra primera sesión, así que ahorita lo que vamos a hacer es avanzar y ya en la tercera, faltando 10 minutos, empiezo a tomar asistencia. ¿Ya? Pongan por favor ahí entonces, el primer tema de avance va a ser, voy a un poco compartir aquí pantalla, y vamos a hablar de la, vamos a hablar de la matriz McKinsey, la General Electric, ¿ya? Anoten ahí en su cuaderno, por favor, la matriz General Electric. Cuando en la anterior sábado, en la anterior sesión, estuvimos este tema de las matrices. ¿Cómo les ha ido con el tema de los análisis? ¿Ha habido problemas hasta ahora o no? No les di investigación de esto, ¿no? De la matriz McKinsey. No lo hemos visto hasta ahora, ¿no, chicos? No, no, listen. Ya, perfecto. Bueno, como ustedes pueden apreciar acá, por ejemplo, esta matriz es otra herramienta estratégica que les va a permitir evaluar el atractivo relativo que tienen los mercados con una cartera de negocio, ¿ya? Es decir, si ustedes, por ejemplo, quieren determinar cómo está el mercado de un producto o un servicio, esta matriz es ideal. Les voy a mostrar acá en Excel, tengo una tablita muy interesante donde se saca el atractivo del mercado y la posición competitiva que tiene el producto o el servicio, o por último la empresa en el mercado, ¿no? Entonces, ¿para qué me sirve esto? Vamos a ir nuevamente por acá. Si ustedes se fijan, hay ciertos cuadritos que ustedes deben tomar en cuenta acá. A ver, vamos a hacerlo un poquito más grande esto para que ustedes lo vean. Fíjense que cuando hablamos de un producto o servicio, se deben fijar que si la competitividad, por ejemplo, acá dice, ¿no?, de un producto o servicio es fuerte, ¿no?, y el atractivo del mercado también es fuerte, entonces normalmente tendemos, dice, ¿no?, a tener un crecimiento ofensivo, ¿no? Si la competitividad de mi producto, vuelvo a repetir, es fuerte y mi atractivo de mercado es fuerte, tengo un crecimiento ofensivo dentro de mi mercado. Pero si mi competitividad es débil, pero el atractivo de mercado es bien fuerte, debo tomar en cuenta de que el sector para mí está en desarrollo selectivo, ¿no? Entonces, es cuestión simplemente de puntuar, pero lo complicado de este análisis está más que todo en saber cuantificar, en este caso, cada uno de los productos y porcentajes. Como ustedes pueden apreciar acá, fíjense que en esta matriz, por ejemplo, habla de un producto, ¿no? Ahí tenemos 5 productos en realidad que puede tener la empresa. Y cada producto
tiene, por ejemplo, acá su calificación, ¿no? Fíjense que la calificación está dada dependiendo de cómo ustedes han analizado, como le digo, su atractivo o, en este caso, la competitividad, ¿no? Atractivo o competitividad. Y si ustedes se fijan acá, por ejemplo, todo esto, perdón, un ratito. Ahora sí. Entonces, fíjense que todo esto tiene fórmula. Si ponemos acá, por ejemplo, la fórmula del primer producto, dice, si yo a mi distribución, fíjense acá, si yo quiero analizar la distribución de mi producto, y la distribución de mi producto en este momento lo considero que es alta, ¿no? Entonces tiene bastante, en este caso, aceptación y penetración en el mercado. Por lo tanto, eso lo voy a multiplicar, dice, por su porcentaje de competitividad, ¿no? Fíjense que acá tenemos 40% de competitividad, 30%, 20% y 10%. Fíjense que todo eso da 100%. 10, 20, 30, 40, sumado da 100. Entonces esa es la posición, ¿no?, que tiene. Y de eso van a ir ustedes sacando uno por uno. Al producto 2, por ejemplo, su distribución es baja, por lo tanto, el porcentaje multiplicado por esa calificación me da 0,8. Luego tenemos el producto número 3, que su calificación es 4, alta, y el producto 5 es muy baja su calificación y distribución. Tiene pésima distribución, por lo tanto, es una de las más bajas que va a tener en este caso en el valor porcentual. Luego tenemos la calidad. Podemos evaluar la calidad de estos 5 productos. Podemos evaluar la imagen. Podemos evaluar la tecnología. Y si ustedes se fijan, como les digo, todo va a estar prorrateado. Esta es una tabla de prorrateo, se llama, y ponderación. Y que al final de los 100% que tenemos acá, ¿no?, vamos a determinar la posición competitiva. Fíjense que acá, si yo les muestro las fórmulas, esto ya es el resultado de los 3 porcentajes, de los 4 porcentajes encontrados. ¿Puedo poner más variables acá? Puedo, pero no es aconsejable. Un promedio de 4 se ve muy bien y generalmente esto me permite, como les digo, a sacar un valor que me va a permitir graficar en esa tabla. Acá hemos sacado el porcentaje de los valores de la posición competitiva de cada producto. En la segunda tabla me saca el porcentaje de participación. Y acá tienen otras variables como por ejemplo el tamaño, el crecimiento del mercado, la rentabilidad y el atractivo del mercado, ¿no? Fíjense que todos estos valores en esta tabla, de la misma manera como les estaba mostrando en la anterior, igual se va multiplicando y se va calificando, ¿no? ¿Cómo es el tamaño de mercado en el producto 1 en relación a estos porcentajes? Fíjense que acá ahora es 40, 40, 20, ¿no? Acá tenemos 80 y 100%. Y ahora en esta tabla aparece lo que son las ventas que está teniendo la empresa en este momento, ¿no? Fíjense que esas son las ventas y con esos valores ya se puede determinar su porcentaje de participación. Con respecto a los números de ventas, ¿corresponde a la cantidad de ventas de productos? De productos, por producto. Entonces estos son de cada producto. ¿Sí? Tengo otra pequeña duda. Con respecto a la ponderación de porcentaje, ¿eso ya está totalmente definido para hallar el tema de la participación? No, este porcentaje normalmente lo sacamos en base a los datos estadísticos que se manejan principalmente en las investigaciones de mercado
o en los datos, por ejemplo, históricos que tenga la empresa, ¿no? Se puede sacar esta rentabilidad con una simple regla de 3, por ejemplo, ¿no? Sacando o determinando el valor de cada variante. Ahí están preguntando por acá. Entonces, estos porcentajes, algunos que son bien, pero bien analíticos, los sacan, como les comentaba, de esos historiales, ¿no? Pero otros simplemente lo hacen en una reunión que hay de emergencia, por ejemplo, una empresa. Se va determinando, ¿no? Mientras uno más conoce su mercado, uno puede decir, digamos, ¿no? Ah, mira, en este momento mi mercado en tamaño es muy pequeño, entonces no llega ni al 20%. Sí, ya, acá le pone 20%. Yo en crecimiento estoy en un 50%, pero cuando hacemos ese tipo de análisis, de dar un valor porcentual sin tener la certeza clara, por eso es importante las matemáticas, ¿no? Si nosotros no tenemos claro esto, vamos a tal vez crear un escenario muy superficial. Pero si yo sé determinar este 40% de acuerdo a un historial pasado, por ejemplo, entonces este porcentaje va a tener un valor científico, va a tener un valor histórico que no va a tener falla en nuestro análisis. Por eso es que estos porcentajes que están definidos acá deben estar bien fundamentados y determinados previamente, ¿no? Entonces, simplemente es eso, esta tabla, y una vez que tenemos los porcentajes de las dos, tanto de la posición competitiva como de la participación, esto, como ustedes pueden ver acá, sale aquí el resumen de la tabla, este es el resumen, y en este resumen tenemos la posición competitiva, que esto ha sido sacado, fíjense, todo está con fórmula. Aquí está la posición competitiva del producto 1, tenemos la posición competitiva del producto 2, y tenemos así sucesivamente de cada uno de los otros productos. El atractivo de mercado, de acá, fíjense que aquí, por ejemplo, ha salido de acá, el atractivo de mercado. ¿Y cómo sacamos este atractivo de mercado? Aquí también está todo esto con fórmula, sumado las ponderaciones de los 3 porcentajes, ¿no? Entonces, todo esto sale de esta manera y con estos datos obtenemos, obviamente, ya la tabla general. Las ventas de los miles también forman parte de aquí, y con esto ya se ponen aquí los porcentajes. Aquí, por ejemplo, este gráfico, aquí me está dando en qué posición se encuentran cada uno de los productos. Pueden ver ustedes acá, por ejemplo, el producto 5, miren, es con el porcentaje 1, se encuentra en el sector a celeste. Fíjense que si el producto que caiga en este sector celeste, significa que el producto ya no hay que gastarse mucho en hacer inversiones, no sirve. Retirémoslos del mercado o, por último, hagámosles algún cambio bastante brusco para que vuelva a tener la misma competitividad que tenía antes. En el producto número 2, por ejemplo, que es la número 2, burbuja 2, que es el producto 4, fíjense que entró en un sector blanco, está al medio, ¿no? Fíjense, a lo diagonal. Ese sector blanco, 3 cuadrados blanco, es selectividad y ganancia. Significa que acá el producto genera bastante valores monetarios, es decir, no necesitan ustedes hacer mucha publicidad, ni tampoco necesitan generar, por ejemplo, gastos innecesarios. El producto se vende solo. Pero si el producto, por ejemplo, como el 3.6 que corresponde al producto 2, el 2.8 que corresponde al producto 1 y el 4 que corresponde al producto 3 están en el sector rojo, significa que estos productos necesitan crecer. Es como que en la matriz BCG, ¿no? Se encuentran en una etapa de crecimiento, están como que ellos todavía no son conocidos en el mercado. Por lo tanto, es importante que darle impulso
invertir en publicidad, en los equipos de venta, para que las personas que están manejando estos productos hagan hacerlo crecer, ¿no? Entonces, eso es esta matriz. Esta matriz es muy buena. Es una matriz cuantitativa muy interesante que a ustedes les va a permitir aplicarlos en cualquier producto o servicio. ¿Sí? Pero comparado con la tablita que nos estaba mostrando de internet, en las partes de las esquinas, la esquina superior derecha indicaba que tenía tanto alta participación y alta competitividad. Ya. ¿No se relaciona también con esta? A ver, vamos a ver, porque a veces lo cambian el formato, ¿no? Es lo malo invertirlo, ¿no? Por ejemplo, en esta tablita, pero no les convertí pantalla. Vamos a ver acá. Aquí. Bien, entonces esta era la tablita que estábamos viendo, ¿no? Por ejemplo, decía acá el atractivo de mercado cuando es más fuerte hacia arriba y es más fuerte hacia arriba, ¿no? Entonces acá tenemos un crecimiento, dice, ofensivo, ¿sí? Entonces, aquí, bueno, quizás está clasificándolo un poquito más diferente los valores, ¿no? Pero yo, para no confundirlos, los voy a trabajar con el formato que yo tengo acá, ¿ya? Que es este formatito así. El celeste a este lado, porque como esto está con fórmula, lo único que ustedes tienen que hacer acá es cambiar los datos, ¿no? Y esto, por ejemplo, lo pueden colocar en su investigación a manera de ver en qué posición se encuentra su producto en el mercado. Pueden crear un simulacro acá en función a 3 o 4 productos y lo elaboran. ¿Ya? Esta es la... ¿Qué análisis sería este, jóvenes? A ver, les he enseñado hasta ahora Pestel, fuerzas de Porter, BCG, cadena de valor, ¿no? Es el 5, No, le dicen. cadena de valor, no. Matriz Anson. Cadena Anso. de valor. Anso, Anso, BCG, Pestel. Pestel y nos falta cadena de valor. Este es el 5, le dicen. Consulting Group. La Boston Consulting Group o BCG es la misma, ¿no? Entonces, esta matriz de competitividad en el mercado les va a permitir, como les dije, ¿no? Determinar cómo se encuentra ese producto o servicio en función al atractivo del mercado y a su competitividad. No se olviden de eso, por favor. Para los que están anotando ahí en su cuaderno, anótense lo siguiente también, ¿ya? La matriz McKinsey recomienda la estrategia para desinvertir o invertir en el mercado. Recomienda la estrategia para desinvertir o invertir en el mercado. ¿Ok? Bien, entonces, básicamente eso es esta estrategia, por lo tanto, escriban ahí abajito. Las variables que se deben tomar en cuenta en el atractivo de mercado, las variables que se deben tomar en cuenta en el atractivo de mercado son el ciclo de vida de un producto, la tasa de crecimiento, y la posibilidad de diferenciarse. Punto aparte, las variables de competitividad. Perdón, Lisa, ¿lo puede repetir lo último que dijo? Las variables de competitividad son cuota de mercado,
precio, distribución, imagen de marca, imagen de marca. ¿Ya? Entonces esas serían las variables que ustedes deberían tomar en cuenta para esta cuestión de esta matriz. Con esto... Listen, Listen, la primera variable, por favor, ¿me la puede volver a decir? La primera variable, porfa. ¿De cuál de todas? De las dos. De La variable de competitividad. De competitividad. Sí, la primera. La primera era, a ver, la primera era... Cuota de mercado. Cuota de mercado. Cuota de mercado, esa. Ya, gracias. Había estado Melanie en clase. Qué milagro, Melanie. El otro día no entraste. Sí, Listen, es que no tenía megas. Como estoy en mi pueblo, aquí no cuento con wifi, tengo que estar, digamos, con megas y todo. Y imagínense todos los días comprarse una tarjeta. Seguro que sí, me imagino. Pero escríbame, pues, para que yo la anote ahí entre los casos especiales. Bueno, tengo 3 minutos más. ¿Alguna pregunta sobre esto? A ver, ¿cómo lo ven esta matriz? ¿Para qué nos serviría ver realmente esta matriz? Luis, te escucho, a ver, ¿qué comentario le puedes dar a esta matriz? La matriz, ya según utilizando los valores que nos fue mostrando. ¿Ah? ¿En qué trabajas? Para poder saber si invertir o desinvertir en el mercado. Evaluar el atractivo. Bueno, en diferentes trabajo en almacenes. Ya. Y en cuarentena trabajo en otra cosa. Bueno, pero en el tema de almacenes tenés bastante productos ahí, digamos, seguramente que manejas. Y tú, por la situación de lo que mueves, seguramente te debes dar cuenta que hay unos productos que quedan estancados y otros que salen más, ¿no es cierto? Sí, hay material que es de utilización diaria y otro que queda años ahí, ¿no? Sin utilizar. Entonces, ahí podrías hacer un análisis de esos productos de por qué no salen. Podrías determinar, por ejemplo, ahí, por qué el producto B, digamos, ¿no? Tiene un estancamiento en el mercado. ¿Qué es lo que lo impide que salga y se venda? Entonces, identifica esas variables en función a lo que te acabo de mencionar. Ve y analiza y ponle una puntuación y te vas a dar cuenta si realmente ese producto vale la pena seguir invirtiendo o no, identificándole la variable de mayor impacto que tengas en ese sentido, ¿no? Ya lo entiendo. También se puede aplicar para los servicios, ¿no? Porque hay servicio poder seguir dando y otro se puede dejar de dar. Correcto. En el tema de los servicios también es fantástica esta herramienta porque no solamente nos basamos en la parte tangible, también muchas personas hoy en día utilizan el servicio como su fuente de ingreso y por lo tanto, por ejemplo, las que trabajan como los servicios hoteleros, ¿no? Son aquellos que no tienen un producto tangible, pero tienen que buscar si realmente lo que están ofertando es o no viable en el mercado. Entonces, conozco muchas amistades que tienen sus empresas que ofrecen esos servicios y veo que hay servicios que no rinden, no salen. Entonces están estancados ahí. Yo le digo, desinvertir, hacerle un análisis McKinsey, pero no sé hacer eso. Entonces esta plantilla se las voy a pasar a ustedes para que ustedes la tengan como dentro de los otros materiales que ya les he pasado y ustedes no se olviden, ustedes son los médicos de la empresa. Y ustedes son los que crean ese valor agregado para que la empresa sepa tomar decisiones. En la siguiente sesión vamos a ver cadena de valor y ahí van a ver que con esto vamos a terminar ya todos los procesos. Eso y de ahí ya viene la matriz FODA, que es la última de todas las que ustedes seguramente ya conocen, pero la que van a ver ahora es diferente. ¿Ya? Nos vemos en la siguiente sesión, por favor.
No se, Ok. no se desconecten, por favor. Continuamos con la segunda, ¿ya? A la tercera recién tomo asistencia. Nos vemos enseguida.